Hola, bienvenidos nuevamente. Soy Julián Chamorro y en esta clase vamos a hablar acerca del diseño y armado de pósters para congresos. Los principales canales de difusión que tenemos para presentar los resultados que obtuvimos en una investigación científica son el artículo científico, es decir, escribir el paper, pero también existen los congresos, que pueden ser nacionales, regionales o internacionales, y es una muy buena oportunidad para mostrar nuestra investigación, aún teniendo resultados preliminares. A veces los resultados preliminares pueden llegar a tener la suficiente entidad como para resultarles interesantes y prometedores a los lectores. En un congreso, una vez que nuestro trabajo es aceptado, existen dos posibilidades para poder presentar los resultados. Si nuestra investigación fue lo suficientemente interesante para el comité científico evaluador, es muy probable que lo elijan para que hagamos una comunicación oral en la cual debemos presentarlo en un formato de una charla breve de 10 minutos mediante una presentación de PowerPoint. Y si no, es muy probable que lo dejen en la sección de pósters. Normalmente todos los congresos admiten pósters y se reserva una cierta cantidad de tiempo para que todos los que asisten al congreso puedan ir y mirar los diferentes trabajos. Ahora bien, cuando uno decide presentar un trabajo en un congreso, básicamente lo hace por dos motivos, que serían los propósitos principales del por qué uno decide enviar un trabajo al congreso, además obviamente de obtener el certificado que nos sirve para el currículum. Por lo general, lo que nosotros buscamos es primero dar a conocer nuestra investigación. ¿Y para qué? ¿Por qué quiero esto? Porque con esto yo puedo interactuar con otras personas que pueden aportar ideas para completar nuestra investigación. Es decir, que van a agregarle valor a mi investigación. ¿Cómo? ¿Cómo logro esto? Con ideas que yo no había pensado anteriormente. Otras personas nos pueden dar un enfoque totalmente diferente de un mismo tema. También lo que nosotros podemos conseguir son citas bibliográficas. Una persona que está interesada en nuestro trabajo puede que vaya a buscar más información a los gestores de publicaciones como el PubMed, que baje nuestros trabajos anteriores y el actual si se acaba de publicar recientemente. Y esto, si les pareció interesante, puede que nos citen en sus propias investigaciones. Otro de los propósitos del porqué, de los motivos principales del por qué enviamos un trabajo a un congreso, es que podemos conseguir el contacto de personas que están interesadas en nuestra investigación. Y esto es fundamental porque podemos generar colaboraciones profesionales con nuestras personas. Y también conseguir oportunidades en un futuro porque uno nunca sabe con quién está hablando y qué posibilidades se nos pueden presentar el día de mañana. De todos los trabajos que se envían a un congreso, el 85% va a ser presentado en formato de póster. Algunos congresos tienen el formato en papel, es decir, que lo imprimimos y lo pegamos en una pared, y otros están incorporando lo que sería el formato digital o póster digital, que hay un área destinada para los póster con televisores en los cuales van pasando en formato digital los distintos pósters. Y por este motivo, el formato póster es una excelente plataforma desde la que podemos impulsar la divulgación de nuestra investigación, aún teniendo resultados parciales. Pero como no somos los únicos que presentamos, sino que hay un mar de pósters en los congresos, lo que tenemos que hacer es diseñarlo de forma que sean claros, concisos y sobre todo atractivos. ¿Y por qué hago hincapié en que el póster debe ser principalmente atractivo? Porque primero tengo que generar que la persona se acerque a mi póster para lograr mis propósitos. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser visualmente atractivo. Es decir, si la persona ni siquiera se acerca, no voy a tener la posibilidad de interactuar con nadie ni tampoco de divulgar mi investigación. Por eso, siguiendo el concepto de las publicidades, que como ustedes ven en las diferentes redes sociales, o como cuando estamos buscando una aplicación y aparecen las publicidades, se sabe que nosotros tenemos exactamente 3 segundos para captar la atención de una persona, 30 segundos para generar el interés y luego tenemos 3 minutos para fomentar la acción. En nuestro caso, fomentar la acción va a ser lograr comunicar nuestra investigación
y poder obtener el contacto de las personas. Bien, vamos a comenzar con el diseño del póster. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer es captar la atención del potencial lector. Pero antes, vamos a ponernos un poco en situación. Todos hemos ido a algún congreso, o si no, bueno, les voy a comentar cómo es. Básicamente la sección póster se pone entre medio de dos simposios importantes, con lo cual todo el público acaba de salir de escuchar una charla de 2 horas y está agotado. Sale todo en malón hacia el hall central y por lo general los pósters están al lado del catering. Con lo cual lo primero que van a hacer es ir a buscar a sus colegas para poder comentar acerca de la charla que acaban de escuchar o para distenderse un poco, ir a buscar el café y algo para comer. Y en eso hay un mar de personas que están rodeando los pósters. Y no hay un póster, puede haber hasta 1000 pósters dependiendo del congreso. Con lo cual, ¿cómo hacemos para captar la atención? Y que la gente se acerque a ver nuestro trabajo. A través del diseño del póster, ya que si lo hacemos visualmente atractivo, podemos generar las ganas de acercarse a ver más. Existen varias estrategias para hacer más atractivo un póster. Fíjense en este ejemplo que les voy a mostrar. Este es un póster nuestro convencional, en un formato que uno creería que está bien para una comunicación científica. Uno a veces para poder participar de un congreso envía un abstract, es decir, un resumen lo más detallado posible, que va a ser evaluado por un comité científico y en este caso este artículo fue evaluado y aceptado. Entonces, como consideramos que la información que pusimos en el resumen está correcta, fue evaluada y aceptada, consideramos que toda esa información tiene que estar metida dentro del póster. Y esto no siempre es así. Fíjense que este diseño, cuando lo vemos impreso, pegado al lado de 100 trabajos y sumándole a toda la gente que está dando vuelta en un lugar bastante reducido y con mucho murmullo, pierde su atractivo visual. Entonces vamos a mejorarlo un poco y vamos a cambiarle el estilo. Vean este otro ejemplo. Este es el mismo trabajo. Jugué un poco con los colores y le resté texto. Es decir, traté de no ser redundante, no colocar información que no suma a lo que es el póster. Y de hecho, acorté el título y le aumenté el tamaño. ¿Y por qué hice esto? Tengan en cuenta que una persona lo primero que va a ver a la distancia, mientras está con el catering, es el título. Con lo cual, si armamos un título corto y muy explicativo, siempre que se pueda, ¿no? Obvio, vamos a generar un interés de antemano y vamos a poder filtrar a la gente que está interesada en el tema de la que no. Una vez que captamos la atención con el atractivo visual de nuestro póster, ahora lo que tenemos que hacer es generar el interés para que la persona se acerque a ver más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? También a través del diseño. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir muy bien el contraste de fondos y las fuentes que vamos a utilizar para no cansar la vista del lector y no aburrirlo. También vamos a generar interés con el contenido, ya que tenemos que colocar solamente la información que sea relevante y lo más sintetizada posible para el público objetivo. Recuerden que no a todas las personas que están dando vueltas en el Congreso les va a interesar nuestro tema, con lo cual tenemos que captar la atención de aquellos que sí están interesados en nuestro tema de investigación. Veamos un ejemplo. Fíjense en este póster que es uno de los primeros trabajos que enviamos a un Congreso. Lo hicimos con un PowerPoint de los viejos, allá por el año 2002, pero no importa tanto el año en el que lo hicimos, sino lo que importa es el concepto visual. Fíjense los colores y los contrastes que utilizamos en aquel momento. Cuando uno diseña el póster, piensa que lo está haciendo lo más atractivo posible, que sea colorido, va a llamar más la atención, etc. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos pegado en el Congreso, vemos que tiene letras amarillas con un fondo azul o verde fluo con un fondo azul en degradé, lo cual no es atractivo y me cansa la vista al verlo. Además, no están bien las proporciones de las letras, son muy pequeñas. Esto es muy importante porque con esto perdemos la atención y el interés de las personas. Algo que debemos remarcar para poder generar interés es que todos los pósters tienen una estructura en particular.
Básicamente está compuesto por un encabezado que contiene el título, los autores, las filiaciones de los autores. Por lo general le ponen el logo institucional y en algunos colocan el logo del congreso en el cual se va a presentar. También está acompañado de una breve introducción con objetivos, la metodología, resultados, que por lo general están compuestos por el texto, figuras y tablas, conclusiones y bibliografía. No siempre vamos a encontrar el póster que tenga introducción. Muchas veces directamente pueden arrancar por los objetivos. Y esto está bien y es correcto. El título tiene que ser atractivo porque es lo primero que va a ver el lector. Este se escribe con fuentes bien grandes y la idea es que se vea a la distancia. Con lo cual tengo que ser lo suficientemente conciso y explicativo del trabajo para poder generar el interés de las personas. Otra de las estructuras que me llamó mucho la atención y que me parece útil para poder generar interés es la de aquellos trabajos que colocan la conclusión en la parte de arriba del trabajo. Esto tiene un motivo y el motivo principal es que como las personas realizan una lectura rápida en forma de Z, es decir, desde la parte superior izquierda a derecha, luego cruzan en diagonal hacia abajo y luego leen de izquierda a derecha, nosotros podemos captar desde el primer minuto el interés de la persona y filtrar rápidamente a los lectores que están interesados. Porque lo primero que van a ver es un título que les llama la atención y lo segundo que van a ver son las conclusiones del trabajo. Y las conclusiones, obviamente, las tenemos que adaptar específicamente a los intereses del público al que nosotros queremos apuntar, para fomentar la curiosidad y evitar que aquellas personas que no están interesadas no estén en el medio molestando a las que sí lo están. Y respecto al atractivo visual, yo lo que quería comentar es que tengan mucho cuidado, por ejemplo, con la calidad gráfica. Tiene que ser impecable y de buena resolución. Si van a poner fotos, exponen imágenes que no estén pixeladas, es decir, que se vean bien nítidas. De esta manera, al generar un póster atractivo, lo que hacemos es básicamente reducir la resistencia de la persona a leer todo el texto que nosotros pongamos en nuestro trabajo. Otro de los tips para generar interés que les quiero dejar es que cuando construyamos nuestro póster debemos tener en cuenta la siguiente distribución. El 50% del póster lo van a ocupar gráficos o tablas, es decir, elementos visuales. Un 25% va a ser el texto y el otro 25% tiene que estar vacío, porque nosotros tenemos que darle al lector lugares donde descansar la vista. Si lo inundamos de figuras y de texto, marea, y no estaríamos cumpliendo con el objetivo de generar interés. Fíjense cómo adapté el mismo póster que yo les mostré con anterioridad. Lo que hice en este caso fue reducir la parte de la metodología. ¿Cómo lo hice? Agregando imágenes que resumen todo lo que estaba en texto. Esto lo que hace es que el lector se relaje un poco más y rápidamente entienda los conceptos principales que yo quiero transmitir. Bien, vamos a ver ahora cómo fomentar la acción. Recordemos que fomentar la acción en este caso es lograr explicar nuestra investigación y tratar de obtener el contacto de alguna persona para fomentar vínculos futuros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la exposición oral. Lo que nosotros tenemos que hacer es armar una historia que cuente de manera atractiva nuestra investigación, que sea descontracturada y que obviamente muy practicada, pero que no sea de memoria, que fluya. Porque si la estudiamos de memoria, lo que puede pasar es que nos olvidemos algo y no podamos continuar con la explicación. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es el comportamiento que nosotros tenemos hacia el lector. Es decir, que hay que respetar los tiempos del lector sin incomodarlo. No hagamos como los vendedores. ¿Te puedo ayudar en algo? Si tenés alguna duda, acá estoy, parado, es decir, que nos quedamos parados mirando cómo lee. Eso incomoda al lector y lo que hace es que rápidamente se quiera ir porque se siente incómodo. Cuando uno está en un congreso, el lector sabe lo que tiene que hacer. Va y lee el trabajo, sabe que el autor del trabajo va a estar cerca y que si tiene alguna duda lo va a contactar él.
Respetemos los tiempos, esto es muy importante. Otra estrategia para fomentar la acción es ofrecerle más información al lector de la que está viendo. Y esto lo podemos hacer a través de, por ejemplo, la incorporación de los códigos QR, ya que esto genera intriga, o sea, la gente va a querer escanear con el celular para ver a dónde lo lleva. Y acá nosotros podemos colocar un código QR que, digamos, lo lleve al artículo completo o a un archivo que tiene más información de nuestro trabajo. O también que lo linkee directamente a enviarnos un mail para que se contacte con nosotros. También podemos agregar enlaces web que lo deriven a una página de un artículo en especial o también podemos querer que se suscriban a un trabajo que estamos realizando o queremos captar lectores para que participen de una investigación. Podemos derivarlos a un formulario de suscripción que hayamos armado nosotros, etc. Y otra cosa que podemos ofrecer son las redes sociales. Por ejemplo, podemos colocar nuestros contactos de LinkedIn o ResearchGate. Fíjense ahora cómo agregué un código QR que va a derivar al lector al artículo completo o a lo que yo quiera que vea. Otra cosa que podemos hacer para fomentar la acción es facilitar el acceso a nuestro trabajo. Como les mencioné, es un mar de gente. No todos tienen tiempo para ver nuestro trabajo y prestarle atención a todo lo que nosotros tenemos para charlar. Pero capaz que les interesa el tema. Y como se les está cortando el tiempo porque tienen que entrar a la próxima charla, o había otros trabajos, lo que nosotros podemos hacer es ofrecer impresiones en A4 de nuestro póster. Con lo cual, el público puede tomar una copia, llevársela y cuando está en el otro simposio, cuando está en la casa o en el hotel y tiene tiempo de leerlo tranquilo, ahí puede, por ejemplo, escanear el código QR o nos va a buscar en el Congreso si tenemos otro día de exposición. Como vimos en la clase anterior, el diseño del póster es fundamental para captar la atención y generar ganas de acercarse a ver más. Vimos cómo pasar de algo aburrido y sin atractivo a algo más llamativo e interesante. También vimos qué parte es importante incluir en nuestro póster, es decir, cuál es la estructura del póster a seguir. Vimos también que se pueden hacer modificaciones a la estructura clásica, es decir, colocar las conclusiones más arriba para que el lector pueda verlas primero. Y cómo generar contenido en imágenes, que le ahorren tiempo al espectador. Por último, habíamos mencionado también la importancia de dejar nuestro contacto y de vincular al lector a links que le permitan obtener más información sobre nuestro trabajo. Ahora bien, la idea de esta clase es mostrarle a ustedes algunas herramientas para que puedan diseñar pósters que sean más atractivos sin tener que ser un diseñador gráfico, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que pasa cuando nos sentamos a diseñar un póster es lo siguiente: ¿cómo empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo a darle atractivo visual a mi trabajo? Al momento que nos sentamos a escribir el póster, lo primero que tenemos que definir es cuáles son los colores que vamos a utilizar. Tratemos de elegir colores que sean tranquilos y que combinen bien entre sí, que no cansen la vista. Es fundamental esto. En lo personal, no tenía mucha experiencia eligiendo colores y tratando de combinarlos cuando empecé. De hecho, les voy a mostrar uno de mis primeros trabajos que presenté en un congreso. Es cuando lo diseñé, me parecía que resaltaba los aspectos más importantes con colores para que el lector los pueda identificar más fácil, pero cuando estaba impreso la verdad que era bastante tedioso mirarlo. Por lo tanto, es importante buscar colores que sean armónicos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de gamas de colores que combinan perfectamente entre sí. Aquí podemos ver una y acá otra. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta son los contrastes entre el texto y el fondo. Esto es muy importante para no cansar la vista. Por lo tanto, optar por un fondo que sea sencillo, que contraste con el color del texto, va a ayudar a resaltar el mensaje y a que llame la atención. Lo que sí debemos evitar a toda costa es la combinación entre el rojo y el azul.
o el verde y el rojo. Fíjense cómo cuesta leer los textos que tienen estas combinaciones de colores. Para poder hacer la correcta selección de colores, les voy a mostrar una aplicación que me resultó de mucha utilidad. Se llama Adobe Color. Esta aplicación lo que nos permite es hacer una elección entre aquellos colores que combinan bien entre sí, siguiendo distintos tipos, digamos, ¿no?, de combinaciones. Por ejemplo, podemos encontrar colores análogos, complementarios. Los complementarios son aquellos que se encuentran opuestos en la escala cromática, es decir, si yo selecciono este color me va a seleccionar un color de por acá para que contraste bien. Y los análogos se encuentran uno al lado del otro en la escala cromática. Luego tenemos los colores compuestos, que nos va a permitir buenos contrastes. Tengan en cuenta que los colores complementarios son ideales para crear contrastes y dinamismo, mientras que los análogos se usan para crear gamas suaves y agradables a la vista. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es la correcta combinación de estos dos tipos de colores y una vez que lo logremos, esto va a aportar una armonía visual perfecta a nuestro póster. Este software también nos permite, a través de la solapa Explorar, conocer un montón de combinaciones de colores prediseñadas que armonizan bien unas con otras. También tiene otra de las solapas que se llama Tendencia, en la cual nos ordena por rubro: arquitectura, diseño de juegos, cocina, naturaleza, etc. En cada rubro podemos elegir las combinaciones de colores que ya están prediseñadas que armonizan entre sí. Esto nos simplifica bastante el trabajo. Bien, vamos a ver un ejemplo. Volvamos a la solapa de exploración. Vamos a elegir una de las combinaciones de colores prediseñadas. En este caso, yo voy a cliquear en esta de acá. Vamos, cliqueamos y acá nos abre la misma imagen, pero más grande. Nos permite descargar esta combinación de colores en los distintos formatos. Y también nos brinda información sobre cada color. Por ejemplo, el código RGB, que me va a permitir poder colocar este color particular en cualquier software. ¿Por qué? Porque con estos tres números es un código único para cada color. Es una gama de rojo, verde y azul que ahora les voy a mostrar cómo funciona. Vamos a ver cómo podemos aplicar lo que acabamos de ver. Bueno, obtuvimos el color con los tres números RGB. Los tres números RGB van a ir... Vamos a aplicar lo que acabamos de ver. Supongamos que estamos en PowerPoint, tenemos este área que está aquí, y nosotros queremos darle un color a toda esta área, ¿no? Supongamos que es el formato de fondo del póster. Bueno, vamos a cliquear con el botón secundario, vamos a la parte de colores, y en la parte de colores vamos a personalización. En personalización nosotros podemos elegir un color de la gama cromática que vemos aquí o insertar el código del color que nosotros queramos en caso de tenerlo. Como nosotros tenemos este código, lo que vamos a hacer es escribir los tres números acá. Este código RGB es el que vimos en la diapositiva anterior. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar los números que habíamos visto. 27 para rojo, el número para verde y para azul. Bueno, una vez que está todo esto, aquí nos figura el color que va a ser utilizado. Le damos OK y vemos que se aplica automáticamente al fondo que yo había seleccionado. Es bastante sencillo de usar. Con la aplicación que les acabo de mostrar, lo que hice fue tomar el póster inicial que habíamos visto, que yo había modificado, y lo que hice fue buscar una combinación de colores, en este caso de escala de grises y monocromática, para mostrarles cómo queda el mismo póster pero con otra combinación de colores que armonicen entre sí. Tienen infinidad de opciones, obviamente pueden ir jugando con la que más les guste y bueno, van viendo cómo van jugando con los contrastes para ver cómo va quedando mejor y que toda la información se pueda ver claramente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el diseño del póster en sí.
Puedo crear, como en el caso anterior, de la nada, la forma digamos, de las secciones del póster, o buscar plantillas prediseñadas en la web. Existen algunas plataformas, como por ejemplo Piktochart, que nos dan plantillas prediseñadas para colocar la información que nosotros queramos colocar en cada área, o también podemos sacar ejemplos de la web y personalizarlos a gusto. Esto es a libre elección, pero bueno, sepan que existen estas páginas que son free, son gratuitas y que pueden ayudarnos muchos a sacar ideas innovadoras o modernas para nuestro póster. Otra de las cosas que me interesa dejarles en claro es el tema de las imágenes prediseñadas. Las imágenes prediseñadas le dan estética a nuestro póster y simplifican la información, con lo cual es muy importante lograr aquellas imágenes que tengan la mejor calidad posible o que tengan un buen diseño. Siempre nos ha pasado que cuando hemos querido ir a imágenes prediseñadas, a buscar imágenes en PowerPoint, las opciones que nos brinda son muy limitadas y no siempre tienen la estética que nosotros buscábamos. Afortunadamente, ahora existen varias plantillas, que son algunas gratuitas y otras pagas, como por ejemplo es el caso de la página AllPPT. Aquí lo que nosotros podemos encontrar es un montón de templados segmentados por el área, digamos, de incumbencia. Por ejemplo, negocios, computadoras, educación, medicina, naturaleza, viajes, etc. Lo que hacemos aquí es buscar la que nos interesa y la descargamos. Yo les voy a mostrar este ejemplo. En este caso yo quería descargar una que tenga que ver con nutrición. Fíjense que lo que me dice es que voy a poder descargar 60 diapositivas, todas con una temática en común, que es acerca de la nutrición. Fíjense que predomina el color verde y tenemos distintas características que vamos a ver a continuación. Al abrir el templado que descargamos, lo que podemos encontrar son páginas como esta, en la cual cada segmento es editable y se puede usar individualmente, ¿no? Y todo es modificable, las longitudes, los colores, los tamaños, todo. Nos brindan algún estilo de fuente, este tipo de banner, iconos, todos editables. También podemos encontrar cómo expresar porcentajes de una manera alternativa y más novedosa. Modelos de tabla, siempre siguiendo una gama de color en particular. Y también al final de las plantillas vamos a encontrar 3 páginas llenas de iconos totalmente editables tanto en tamaño como en color, como por ejemplo acá podemos ver las redes sociales, etc. A mí me parece una herramienta que es muy útil a la hora de poder incorporar imágenes y estilos para un póster o para una presentación. Recuerden que también pueden descargar varias plantillas relacionadas, por ejemplo, con la medicina y pueden intercambiar algo que les gustó de una y mezclarlo con otra. O sea, acá pueden jugar libremente. Les voy a mostrar un ejemplo de un póster que voy a modificar en función de las imágenes prediseñadas que me da AllPPT. En este caso yo elegí este que es de medicina y me gustó justo porque tenía el color rojo y los glóbulos rojos. Porque el póster que voy a modificar tiene que ver con trombofilia hereditaria, así que cae justo para el ejemplo. Fíjense que tiene distintas imágenes en buena calidad, también tiene su estilo de infografía y sus iconos, y en este caso usa como base las combinaciones rojas y negras. Entonces, tomando el póster inicial de trombofilias hereditarias, lo que hice fue modificarlo de la siguiente manera. Utilicé las 3 aplicaciones que yo les enseñé, usé una selección de armonía de colores con el Adobe Color, utilicé una plantilla con el estilo que más me gustaba en Piktochart y también usé las infografías y el estilo de letra de una plantilla de AllPPT. Entonces, yo les había mostrado este tipo de póster modificado con respecto al original, pero fíjense ahora cómo le modifiqué el estilo. Es la misma información volcada de diferente manera. Utilicé los colores de las fuentes que vimos en las infografías anteriores y en las plantillas de AllPPT que les mostré en la diapo anterior para buscar una armonización de colores y obtuve una escala de grises que es la que utilizamos en el fondo del póster, ¿no? Distintas combinaciones de grises. Fíjense que también encontré una imagen
de alta definición de un glóbulo rojo que lo utilicé para resaltar mis conclusiones y para darle otra imagen a mi póster, ¿no? Utilicé los iconos de AllPPT para resaltar cada sección y utilicé este banner. Fíjense, acá tenemos iconos y la tipografía y también el banner. También obtuve de AllPPT un modelo editable del país, de Argentina, y también de hebras de ADN. También a esta mujer que está aquí. Y bueno, esto es para que vean que pueden ir jugando con las distintas aplicaciones que les enseñé para ir buscando la estética que más vaya con el estilo de ustedes. Es una cuestión de ponerse a practicar cada una de las aplicaciones y tratar de sacarle el mayor potencial. En la clase anterior también vimos que teníamos que generar interés y que eso estaba relacionado con el diseño, es decir, con lo que acabamos de ver, pero también con el contenido. Entonces, tenemos que enfocarnos en cómo vamos a presentar ese contenido. Recuerden que no es simplemente meter todo el abstract dentro del póster, sino que tenemos que tratar de ser lo más sintético posible y no excedernos más allá de las 700 u 800 palabras. Entonces, otra de las cosas en las que tenemos que hacer hincapié es en el formato de la fuente a utilizar. Es decir, que lo tercero que vamos a tener en cuenta es qué tipo de letra y qué tamaño de fuente vamos a utilizar. Es muy importante lo del tamaño de la fuente porque nosotros queremos que el lector pueda leer cómodamente. Se recomienda por lo general que pueda leer el título a 5 metros de distancia y también que pueda leer el cuerpo del póster, digamos el texto que está en el cuerpo del póster, a 2 metros de distancia. Con lo cual, una estrategia interesante sería imprimir previamente la fuente que elegimos, con el tamaño que elegimos, pegarla en una pared e ir jugando con las distancias para ver si esto cumple con el objetivo. Otra cosa importante es elegir correctamente el tipo de letra, y para esto voy a mencionar que existen dos grandes familias que son la sans serif y la serif. Básicamente significa sans serif sin gracia o sin remate, y serif significa que tiene remate. Cuando hablamos de remate nos estamos refiriendo a esta terminación achatada que tiene aquí. Las letras sans serif se usan normalmente para los títulos, mientras que las serif son convenientes en bloques de texto más grandes, ya que los remates o serifas ayudan a seguir la línea del texto. En cambio, la falta de serifa o de remates obliga a forzar mucho más la vista cuando uno tiene que leer grandes cantidades de texto. Sin embargo, no siempre es así. Cuando leemos las del estilo sans serif en una pantalla, la pixelación logra que éstas se vean mucho más limpias que las tipografías con remates o con serifas. Por lo que es mucho más recomendable utilizar los bloques de texto de una pantalla, las sans serif, para formatos digitales, ¿no? Básicamente dentro de las sans serif más comunes vamos a encontrar la Arial, la Calibri y Roboto. Mientras que para las serif vamos a encontrar las Times New Roman, Courier, Century y Palatino. Dependiendo del soporte donde vayamos a mostrar nuestro póster, es conveniente utilizar o no un tipo de letra. Tenemos que tener en cuenta que al leer sobre una pantalla iluminada vamos a emplear un tipo de letra sans serif para poder evitar sobrecargar o cansar la vista y facilitar una lectura. Mientras tanto, cuando lo vamos a ver en un formato papel, es importante usar el formato de serif, las fuentes serif, para que el lector pueda seguir la línea de texto. La elección correcta, entonces, sería para el formato digital, las sans serif, y para el formato en papel, las serif. Les voy a dejar unos consejos para el momento de elegir la fuente. Tengan en cuenta cuál es el tipo de audiencia y qué gustos pueden llegar a tener antes de elegirla. También tengan en cuenta que según qué contenido vamos a poner en concreto, digamos, ¿no?, en el póster y qué mensaje queremos dar,
Las letras deben aportar con su personalidad. Por ejemplo, no se recomienda utilizar un estilo caricaturesco en una presentación científica o en una presentación financiera. También tenemos que verificar que la fuente que vamos a utilizar esté disponible en las computadoras donde vamos a pasar nuestra presentación. Porque si nosotros preparamos toda la clase o todo el póster y cuando llega el momento de exponerlo o de que pase, el formato de la computadora, es decir, el PowerPoint de la computadora no tiene archivada nuestra fuente, no se va a visualizar. Una forma de bypassear esto, es decir, de saltar este error, es guardarlo en formato PDF, con lo cual queda estática la imagen y no importa si la computadora en la que vamos a usar la presentación tenga o no guardada la fuente, se va a ver perfecto. La otra opción es llevar con nuestro archivo las fuentes que usamos, los archivitos con las fuentes que usamos para copiarlas en la computadora destino. Después no les recomiendo que utilicen más de 2 tipos de letra por póster. Pueden usar una tercera si es algo muy puntual y que no sobresalga demasiado. Otra de las cosas es que vayan guardando los tipos de letras que a ustedes les va gustando para poder hacer su propia biblioteca para futuras presentaciones. Esto les va a evitar mucho tiempo y esfuerzo para los pósters que vayan a venir más adelante. También yo no les recomendaría utilizar el tipo de letra cursiva porque dificulta mucho la lectura. Y eviten usar negritas, cursivas, colores y diferentes tamaños en exceso. Solamente para resaltar algunas cosas, porque tantos efectos pueden confundir. Otra de las cosas que quiero mostrarles es que a veces uno quiere, cuando quiere hacer el póster, que a veces queremos ser lo más originales posible, entonces no ir a las letras convencionales. Sepan que existen plataformas que nos van a permitir descargar distintos tipos de letra. Una de ellas es la de Google Fonts, donde nosotros podemos descargar cualquiera de las tipografías que nos ofrecen ahí. Hay más de 1000 tipografías distintas y todas las podemos aplicar al póster o a la presentación. Es muy fácil usar esta aplicación. Básicamente elegimos la que nos gusta, tenemos la opción de descargar la fuente. Ese archivo que descargamos lo pegamos en donde están todas las fuentes de la computadora, es decir, googlean fuente, les abre la carpeta donde están todas las fuentes de Word, de PowerPoint, todo. Lo único que tienen que hacer es arrastrar el archivo ahí adentro, soltarlo y ya cuando abran Word o PowerPoint la próxima vez va a estar incorporada en la fuente que ustedes descargaron. Otra de las cosas que habíamos mencionado en la clase pasada era que para poder fomentar la acción teníamos que ofrecer más información. Y esto lo podíamos hacer colocando vínculos a nuestras redes sociales con los iconos que los deriven ahí, o también con enlaces web que los lleven a páginas donde puedan descargar información complementaria, y todo esto se podía también resumir con códigos QR. Los códigos QR le van a proporcionar al lector diferentes opciones que los vamos a ver en las próximas diapositivas. Ahora bien, para poder generar el código QR les voy a explicar la siguiente aplicación. Lo que van a hacer es abrir el buscador Google o cualquiera que utilicen y van a escribir generador de QR. Le van a aparecer varias opciones. Una de las opciones más prácticas que yo encontré es esta que se llama código QR. Es una página que nos permite armar el código. Acá les dejo el link para que puedan entrar. Y básicamente fíjense que es muy intuitivo su uso. Lo que nosotros tenemos que hacer es elegir para qué función queremos el código QR. Si queremos que cuando el lector escanea el código lo direccione a una página web, a abrir una conversación de WhatsApp, que envíe un mensaje de texto, una llamada telefónica, que le permita enviar un correo electrónico, que le permita acceder a un texto complementario, es decir, si nosotros subimos más información acerca de nuestro trabajo. También podemos poner geolocalización, es decir, ponemos una ubicación en particular y cuando la persona escanea el código QR tiene acceso a esa dirección. Eventos o claves de Wi-Fi, por ejemplo. Es muy práctico su uso. Vamos a ver paso a paso.
Lo primero que tenemos que ver, digamos, de seleccionar es para qué lo queremos. Seleccionamos la solapa que nos interesa, luego completamos el tipo de información que nos piden. Por ejemplo, acá tendríamos que colocar la dirección de la página web. Seleccionamos de qué tamaño queremos que sea el código QR. Tengan en cuenta en dónde va a estar impreso ese código. No es lo mismo en una publicidad, en una autopista, supongamos, que en un póster o que en la tapa de un cuaderno, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a seleccionar el tamaño que a nosotros más nos convenga. Y después la redundancia es la complejidad que tienen estos puntitos negros que a nosotros no nos interesa demasiado. Una vez que rellenamos todo, ponemos generar código QR. Automáticamente tenemos el código QR generado, nos va a aparecer una imagen así, la cual podemos copiar. Y esa imagen la copiamos y la pegamos en el lugar donde nosotros queramos que figure el código QR. Y listo. Ya está colocado el código QR y ya está direccionado a la información que nosotros queríamos. Les voy a dar algunas recomendaciones para utilizar los códigos QR. Tengan en cuenta que los códigos con lecturas más sencillas y fiables son los clásicos, es decir, negro sobre blanco. Prueben el código a ver si funciona. Escanéenlo con su teléfono y si pueden con el teléfono de otras personas también para ver que realmente está funcionando. Asegúrense de que si van a ponerlo en una página de internet, a linkearlo a una página de internet, que haya sido colocada correctamente y que cuando lo prueban sean redireccionados realmente a la página que ustedes querían. Y por último, pongamos el código en un lugar que sea de fácil lectura. No lo pongamos abajo de todo en el póster, en un lugar muy chiquitito. Pongámoslo en algún lugar que no pase desapercibido, es decir, que por lo general en una región más central. Recuerden promover la lectura del código QR cuando estén exponiendo el póster, ya que no todo el mundo va a tener interés en leer el código QR o no van a saber cómo hacerlo. Recuerden también añadir información de apoyo al usuario, es decir, qué va a obtener leyendo el código QR. Por ejemplo, descargar más información, entrar en nuestra página, descubrir nuestras últimas investigaciones, compartir este póster en LinkedIn, etcétera, lo que ustedes quieran. También intenten ofrecer contenido exclusivo como recompensa. No te pierdas los últimos resultados o nuestras próximas investigaciones, colaborar con nosotros, etc. Algo que lo fomente a escanear el código QR. Y por último, recuerden que un QR huérfano no dice nada. Es decir, si yo veo una imagen, un código QR tirado solo en cualquier parte del póster y no tengo una leyenda que me dice para qué es ese QR, lo voy a pasar totalmente desapercibido. Con esto damos por finalizada la clase.